Hola y bienvenidos a Receta Cubana. Hoy haremos frita cubana, la hamburguesa por excelencia de los cubanos, pero de mucho tiempo atrás. Lo cierto es que es deliciosa y es muy fácil de hacer. ¿Qué dices? ¿Comenzamos? Antes que nada vamos a preparar la masa de la hamburguesa que utilizaremos para hacer la frita cubana. Y para ello necesitamos manteca de chorizo. Al no poder conseguir la manteca como tal, usé un chorizo de estos, que pesa unos 80 gramos y el sabor es tan bueno que vendrá genial para hacer esta receta. Lo que hago es quitarle el recubrimiento, cortarlo lo más pequeño posible y lo añado en un recipiente para mezclarlo con pimentón dulce o paprika. Si tiene sabor ahumado, mejor aún. Esto le dará muchísimo sabor a la frita cubana y un color estupendo. Ahora es el turno de añadir el picadillo. Aquí he usado de res, aunque también puedes usar una mezcla de res y de cerdo. Las cantidades se las dejaré como siempre, en pantalla, al final de este vídeo y en la cajita de descripción. Mezclamos bien para que se integren estos ingredientes antes de añadir los siguientes. Para darle más sabor a la frita cubana usaremos cebolla y ajo, pero en lugar de picarlos bien chiquiticos, lo que haremos será rallarlos. Así no quedan trozos grandes en la masa. Si no tienes cómo rallarlos, descuida, siempre está la opción de picarlos en porciones diminutas. Condimentamos además con orégano seco, sal y pimienta. Y ahora con ayuda de las manos terminamos de mezclar todo muy bien. Envolvemos en papel film, haciendo un rollo similar a este, o como prefieras. Lo cierto es que no tiene importancia, pero sí lo tiene dejarlo en el congelador unas 2 horas. Pasado este tiempo, separaremos por porciones para formar las hamburguesas. Yo primero lo hago en círculos y luego los aplasto. Al terminar, cocinaremos las hamburguesas para la frita cubana en una sartén o plancha un poco amplia, pero con muy poco aceite, máximo 2 minutos por cada lado a fuego medio alto, hasta que queden doradas, pero no muy hechas, porque si no se secarán muchísimo. En esta misma grasa que queda en la sartén vamos a aprovechar y salteamos durante 2 minutos una cebolla picada en juliana. Al cocinarlas aquí van a absorber todo el sabor de las hamburguesas. Dejamos de un lado e inmediatamente preparamos la salsa, mezclando ketchup, salsa inglesa, mostaza, aceite y vinagre. También pelaremos 1 o 2 papas para hacer las papas fritas, que en este caso tienen una peculiaridad, son de tamaño muy pequeño y quedan muy crujientes. Yo tengo un equipo que ya las pica del tamaño que quiero, pero incluso pueden ser un poco menos. Quedan así y las tengo en agua para eliminarles un poco el almidón, así quedan muy crujientes. Eso sí, debes secarlas muy bien porque la vamos a freír y si no lo hacemos salpicarán muchísimo. Si usas abundante aceite será mejor para que se cocinen parejo y queden bien doraditas. Añádelas solo cuando el aceite esté lo suficientemente caliente, pero sin llegar a humear, y mantén el fuego medio alto hasta que las notes doradas. En medio de la cocción añade sal. Comienza a retirarlas y colócalas en una servilleta de cocina, así vamos a eliminar todo el exceso de grasa que tenga. Y bueno, con todo listo comenzamos a preparar la frita cubana. Usa un pan suave como este que ves en pantalla. En la tapa del pan añade la salsa, luego coloca la cebolla y encima las hamburguesas. He puesto 2 porque la quiero algo grande, pero con una basta. Coronamos con las patatas fritas y encima la otra tapa del pan con más salsa. Quedan deliciosas y para que te animes cuanto antes a probarlas, en pantalla te dejo la lista con todos los ingredientes.